Febrero de 1959. 9 excursionistas experimentados desaparecieron en las montañas de Urales, en la antigua Unión Soviética. Todos eran jóvenes fuertes y estaban entrenados para sobrevivir en condiciones extremas, pero algo ocurrió durante la noche. Algo tan aterrador que abandonaron su tienda de campaña en medio de una tormenta, con temperaturas cercanas a los 30 grados bajo cero. Algunos salieron sin zapatos, otros sin abrigo, y cuando sus cuerpos fueron encontrados semanas después, las preguntas apenas comenzaban. Más de 60 años después, el caso sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia. Esta es la historia del Paso Dyatlov. El grupo estaba conformado por estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales. El líder era un joven de 23 años llamado Igor Dyatlov. Todos tenían experiencia en travesías invernales. Su objetivo era alcanzar una montaña conocida como Otorten, un recorrido difícil, pero que estaba dentro de sus capacidades. El viaje comenzó el 23 de enero de 1959. Durante varios días avanzaron entre bosques cubiertos de nieve, tomando fotografías y escribiendo diarios de viaje. Las imágenes muestran a un grupo alegre. Nada parece fuera de lo normal. No hay señales de peligro. No hay indicios de que algo extraño estuviera a punto de ocurrir. El 1 de febrero de 1959, el grupo instaló su tienda en una ladera conocida como, traducido del idioma mansi, significa la montaña de los muertos. Aquella noche sería la última. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero en algún momento después del anochecer, los 9 excursionistas abandonaron la tienda y lo hicieron de una manera inexplicable. Cuando los equipos de rescate llegaron semanas más tarde, encontraron algo desconcertante. La tienda estaba vacía, pero lo más extraño era que había sido cortada desde el interior, como si quienes estaban dentro hubieran intentado escapar desesperadamente. Las primeras víctimas fueron encontradas cerca de un bosque. Estaban descalzas, vestían poca ropa. Habían intentado encender una fogata, pero no sobrevivieron. Más adelante aparecieron otros cuerpos. Algunos parecían haber intentado regresar a la tienda. Nunca lo lograron. Meses después, se encontraron los últimos 4 excursionistas. Y fue entonces cuando el caso tomó un giro mucho más inquietante. Varios tenían fracturas graves, costillas rotas, daños internos severos. Sin embargo, en algunos casos, casi no había heridas externas. Los investigadores afirmaron que la fuerza necesaria para producir estas lesiones era comparable al impacto de un vehículo. Pero allí no había carreteras, no había vehículos y tampoco había señales de lucha. A medida que avanzaba la investigación, aparecieron detalles difíciles de explicar. Algunas prendas presentaban niveles inusuales de radiación. Una de las excursionistas fue encontrada sin lengua. También faltaban partes de tejidos blandos en otros cuerpos. Las autoridades soviéticas cerraron el caso con una conclusión extremadamente vaga. Según el informe oficial, los excursionistas murieron debido a una fuerza natural desconocida. Y eso fue todo. Durante décadas, gran parte de la documentación permaneció archivada, sin respuestas, sin explicaciones, sin culpables. Con el paso de los años, surgieron numerosas teorías. Algunos creen que una pequeña avalancha obligó al grupo a abandonar la tienda. Otros apuntan a fenómenos atmosféricos, capaces de generar sonidos de baja frecuencia que producen pánico extremo. También existen hipótesis sobre pruebas militares secretas realizadas en la zona.
Incluso hubo quienes hablaron de encuentros con algo desconocidos en aquellas montañas. Pero ninguna teoría logra responder todas las preguntas. ¿Por qué huyeron sin ropa adecuada? ¿Por qué algunos intentaron regresar? ¿Y qué provocó lesiones tan graves en varios miembros del grupo? Más de 6 décadas después, el paso de Dyatlov continúa generando debate. Las investigaciones modernas han intentado reconstruir lo ocurrido. Algunas explicaciones parecen razonables, pero ciertos detalles siguen sin encajar. Las fotografías tomadas por los propios excursionistas muestran a un grupo lleno de vida, personas que jamás imaginaron que estaban viviendo sus últimas horas. Y quizás sea el aspecto más inquietante de la historia, porque todavía hoy nadie puede afirmar con certeza qué ocurrió aquella noche en la montaña. ¿Qué crees que ocurrió realmente en el paso de Dyatlov? ¿Fue una tragedia natural, un experimento secreto o algo que aún no comprendemos? Déjalo en los comentarios, y si te gustan los misterios reales documentados, suscríbete, porque apenas estamos comenzando.